Hola, ¿cómo están? Muy buenos días y buenas tardes con todos. Los saluda Consuelo Napaico Alcalde, como saben siempre, los días sábados a las 10 de la mañana en Perú y a las 4 de la tarde en España. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es sobre darle esta prioridad, esta importancia al desarrollo de habilidades socioemocionales, habilidades como la autoestima, la empatía, que es esta capacidad de ponerse en el lugar de los demás, de sentir lo que sienten los demás, esta comunicación asertiva y efectiva, que vamos a poder tenerlas siempre y cuando habramos desarrollado ya esta autoestima que viene de este amor propio, esta seguridad de conocernos bien, aceptarnos, valorarnos, esta empatía que ya les he comentado, y poder de esta manera también comunicarnos de manera efectiva, trabajo en equipo, que es otra habilidad socioemocional que considero fundamental, en donde podemos también en este sentido ver lo valioso que es ponernos de acuerdo y colaborar todos en un adecuado equipo. El también resolver conflictos, buscar soluciones, en general desarrollar estos liderazgos positivos basados en esta inteligencia emocional que todo líder debe de tener al gestionar adecuadamente sus emociones. Para este tema tan importante que se puede aplicar en las diferentes etapas de nuestra vida y en las diferentes áreas, eso quiere decir tanto en el ámbito de pareja, de familia, con los amigos, en el ámbito educativo también, si hablamos con los niños, en la escuela, en las universidades, con los jóvenes, en el trabajo y en general en toda nuestra sociedad, pues podemos poner en práctica este entrenamiento de habilidades socioemocionales y como siempre digo, es mejor prevenir que lamentar, así que antes de ver que hay una persona en problemas, podemos pensar en que se pueden evitar estos problemas ayudando a prevenir y desarrollar estas habilidades socioemocionales. Para este tema tan importante tengo como invitada especial a la psicóloga Cecilia Perales. Ella es psicóloga humanista y trabaja mucho lo que es el arte terapia. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida al programa. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Vamos a sumar un poquito con lo que es el aporte de arte terapia en este proceso. ¿Qué aporta el arte terapia, no? Entonces, el arte es un lenguaje humano primario, como todos sabemos. Y antes de hablar, el niño siente, dibuja, mueve el cuerpo, crea. Entonces, desde una mirada humanista, la arte terapia no interpreta, no invade, acompaña y permite que la emoción se exprese sin miedo, sin juicios y sin existencia. Entonces, en arteterapia nos preguntamos, pero no, o sea, no hacemos esas preguntas, pero ¿por qué has hecho esto? ¿No? Nos preguntamos, ¿qué sentiste? ¿Por qué? Porque parte del proceso de la arteterapia es que viene la transformación, la restauración y la reestructuración. Y Mm. aquí es donde uno más genera un impacto en la persona, en este caso podría ser en el niño. Entonces, ¿cómo se transforma realmente un niño a través del arte? Ujú. Entonces, se transforma, ¿por qué? Porque la emoción que estaba confusa en él se vuelve visible y cuando algo se puede ver, se puede sostener. Restaura, ¿por qué? Porque el niño recupera seguridad emocional ya que no se siente juzgado por lo que siente, sino validado. Reestructura porque el arte permite crear nuevas respuestas emocionales. O sea, el niño Ujú. aprende que puede sentir enojo, tristeza, miedo, sin perder el control y dañarse. Esto refleja, o sea, un criterio muy humano para ellos. Ujú. En, en Ahora, todo es muy caso, importante, Cecilia, este juego cuando trabajamos con niños, ¿no? Entonces, con ellos se emplea mucho lo que es el juego, el ser muy didácticos, el ser creativos, desarrollar mucho lo que es la innovación también. Y eso desde que son pequeños, pues tenemos más apertura para ir también ayudándolos a ir desarrollando en toda su vida. Muchas veces vemos, ya que hablamos de creatividad, ¿no? Que se emplea mucho en el arte, se ve cómo es que en el tiempo
la gente pues cambia esta creatividad. Mientras más niños son más creativos, pero después pasa el tiempo y esta creatividad como que de alguna manera cambia, ya no es la misma, ¿no? Los niños tienen mucha imaginación y eso es muy importante en la creatividad, pero después pasa el tiempo y ya son adolescentes y esta imaginación ya no era la misma, ¿no? Ya no es la Ujú, misma creatividad, por ende, entonces, qué importante que es también esta habilidad socioemocional que va a ayudar a tener más apertura a la flexibilidad también, que es fundamental hoy en día. Entonces, ¿qué hacer también como para poder ayudar a que se mantenga esta creatividad, aunque pasen los años? ujú. Qué bonita pregunta que has hecho, de verdad, porque me activas muchos escenarios que no solamente teóricamente, sino evidenciado, que es el niño que nace creativo, nunca muere. O sea, la creatividad siempre va evolucionando, pero ha de tener de muchos factores. Primero en el contexto escolar y luego en el familiar. Si en el colegio, si vamos a hablar de un tema tan profundo que le Ujú, llaman la neurodiversidad, ¿no? A un niño creativo, ujú, es que se bloquea también en el colegio, porque el niño está poniendo atención, puede tener una buena memoria auditiva, puede tener muchas habilidades o muchas capacidades o inteligencias, pero sin embargo el niño creativo es, mientras tú estás dando una clase, el niño ya está dibujando ujú, y asocia el dibujo, que no tiene nada que ver con la clase, pero cuando se bloquea, cuando el profesor dice, tú estás jugando, tú no estás poniendo atención, y le quita el cuaderno y llama a mm, sus padres. Ahí es uno de los bloqueos. En casa es, deja de hacer cosas que primero son las prioridades. Entonces, a lo que nos falta bastante hoy en día, bueno, que las redes nos dan, nos brindan, quizás no todos los papás tienen el tiempo o la curiosidad de ver por qué hago para que mi niño no se aburra, es ujú, tenerle en casa una mesa, un ropero o algo lleno de cosas, colores, donde el niño pueda canalizar de alguna forma garabateando o haciendo algo que es arte en el cual no está visto. Por eso es muy importante educar emocionalmente, que es un acto profundamente humano, ¿no? Que la ujú, literatura no forma artistas, forma niños que se conocen y se respetan y sobre todo se regulan. Y cuando un niño aprende a expresar lo que siempre deja de necesitar, está dictándolo a través de su conducta, porque no todos los niños hacen rápido, ¿no? Algunos que van a terapia de lenguaje lo pueden que expresar, ya no escribiendo, dibujando. ujú. Entonces, sí es muy importante, ¿no? Que un niño escuchado emocionalmente es un adulto más consciente. Claro, tener esa apertura para fomentar este diálogo, esta comunicación, generar esta confianza importante que le permite también a los niños expresarse. Eso es realmente importante promoverlo a través del juego, porque es la mejor forma en donde el niño va a poder también generar estas emociones positivas y luego esta confianza que le va a permitir expresarse. Entonces, Exacto. saber que tú hablabas hace un ratito de los niños que puedan ser neurodivergentes, ¿no? Pueden ser niños, adolescentes, adultos en general, pero saber qué se necesita también de esta comprensión importante con ellos, de este nivel de empatía, ¿no? En donde nos pongamos en su situación, ¿no? Que nos pongamos en el lugar de esta persona, ¿no? De sentir lo que puede estar sintiendo y tener también esta flexibilidad para reconocer que todas las personas somos diferentes, que tenemos diferentes tipos de inteligencia, que el hecho de que sean neurodivergentes, saber que también son muy inteligentes, saber y reconocer qué tipo de inteligencia tienen, ¿no? Y saber de que tienen una forma distinta también de aprender. Y entonces ahí es Exacto. que tenemos que también desarrollar esta empatía para poder comunicarnos mejor con los demás. Entonces, y se me ha venido a la mente justo hace poquito, Ujú. hemos estado escuchando mucho en los medios, en las redes, hablar sobre el TDAH, ¿no? El trastorno de déficit de Claro. atención con hiperactividad. Y esto, bueno, Ujú. lo hemos venido escuchando cada vez más, pero últimamente un poquito más, porque bueno, sabemos, ahorita tenemos una Miss Mundo, ¿no? Miss Universo, que ella públicamente dijo pues que tiene TDAH.
¿no? Entonces ahí como que los medios empezaron a hablar un poco más de qué es lo que es el TDAH, de cómo ella a pesar de las dificultades y adversidades ha podido salir adelante, en donde comentaba que no se sentía pues muy entendida en esta etapa educativa, en el colegio, que sufría también de bullying, que no la entendían y ella de alguna manera vio opacada, pues, sus habilidades socioemocionales, sobre todo la autoestima, ¿no? La autoestima, cuando una persona de pronto empieza a tener pensamientos y también emociones negativas sobre sí mismo. Cuando esto sobre todo hay que cuidarlo muchísimo, porque yo digo, es la clave del éxito el tener esta seguridad de saber realmente quién es la persona, saber que somos únicos en el mundo y como tal pues tenemos que valorarnos, ¿no? Entonces muchas veces pasa que estas situaciones, cuando vemos a personas que puedan tener, bueno, ahorita he hablado de TDAH, pero puede ser otras situaciones también, ¿no? En donde nuevamente recordamos personas neurodivergentes, pues puedan estar pasando por situaciones de este tipo, pero también reconocer que tienen muchas habilidades, que tienen un tipo de inteligencia muy definido y en la mayoría de los casos un coeficiente intelectual incluso superior, ¿no? Con inteligencias que puedan ser destacadas en áreas que otros no. Y usualmente, por ejemplo, cuando vemos, ya sea en un ámbito escolar, ¿no? Niños, lo que se espera, ¿no? Para llamar niños que puedan ser muy inteligentes es que sean niños que destaquen, ya sea en matemáticas, en ciencias, en comunicación, ¿no? Es lo que se espera de pronto para decir, ah, qué inteligente que son estos niños. O igual en el trabajo se espera pues un perfil determinado que destaque en ciertos temas. Pero, ¿qué hay de los otros tipos de inteligencia que de repente son menos las personas que los tengan, son más rebuscadas incluso y que puedan incluso destacar mucho más? Es decir, los psicólogos sabemos, por ejemplo, cuando medimos en un test psicológico, ¿no? Los picos que hay, ¿no? En las diferentes inteligencias. Y cuando vemos de pronto un pico súper alto, ¿no? Y otros muy bajitos, es como que se ve que hay mucha diferencia y eso no es usual, ¿no? Normalmente los picos bordean pues el 10, la línea del 10, ¿no? En los diferentes tipos de inteligencia y tal, pero ¿qué hay cuando hay otros que son muy altos que usualmente las otras personas no lo van a llegar a tener, que destacan muchísimo en unos y en otros no? Pero que ya vemos cómo esta persona puede ir marcando la diferencia, pero ¿qué es lo que pasa, Cecilia? Que muchas veces hay personas que saben su potencial, lo reconocen y tienen esta seguridad y esta autoestima que les permite salir adelante. Y nuevamente hablo de lo que dijo tanto en las redes esta Miss Universo que tenemos, que es de México, y que, bueno, luego en un momento de su vida, pues ella estaba pasando por esta situación de bullying cuando estaba muy niña en el colegio, pero luego reconoció, ¿no? Se armó de valor, empezó a desarrollar su autoestima, de hecho que la familia también es un soporte muy importante que ayude en esto, y empezó a conocer, pues, realmente quién es, ¿no? Todas sus fortalezas y tal. Pero esto es muy importante, Cecilia, porque ahí vemos que estas personas también son talentosas, en realidad todos tenemos estos talentos y es importante reconocerlo. ¿Qué podrías decir tal vez algunos ejemplos de personas que hayas podido ver o que sabes que han sido también neurodivergentes y que han podido salir adelante a pesar de las dificultades? Lo importante que es el autoestima en este aspecto, por ejemplo. Ujú. Uy, creo que no nos alcanzaría el tiempo realmente para contarte lo más bonito que he podido ver y sentir, sobre todo, que es ver a una madre que me permitió, incluso le pedí permiso para tomar una foto porque para mí fue demasiado conmovedor en el buen sentido de la palabra, que es acá en el Perú, vienen el moliente desde temprano, uniformadas, vestidas de blanco,
con su tienda totalmente higiénica y yo me iba a la farmacia y vi a un niño echado en el piso con unas ujú, cosas pintando. Yo dije, ¿este niño qué son? Le dije yo. Y cuando yo me acerco le digo, ¿que estás solo? Mi mamá está trabajando. Y la mamá le digo, ¿usted es su mamá? Sí, es que mientras yo trabajo yo lo vigilo, porque no tengo confianza en verlo con nadie. Entonces, la parte de la estructura de, ya de padre de madre es tomar conciencia, ¿no? ¿Cuáles son mis alternativas o mis recursos en que el niño, mientras yo trabajo, no solamente aprenda y conozca mi labor, sino también empatice, yo con él y él conmigo? Tú te quedas acá, tu trabajo de arte, mientras mamá trabaja, pero mientras el niño entra a un mundo sano. Por eso que la terapia favorece la empatía. O sea, el arte como lenguaje emocional, como que es cuando los niños crecen y descubren que todos sentimos, todos expresamos distintos, ninguna emoción es incorrecta, y esto abre la puerta al respeto emocional, de ujú. estar. Entonces, la terapia, no sé, no, como te decía hace un momento, no califica el dibujo, sino corrige la expresión. O sea, cuando el niño aprende a mirar el dibujo del otro sin juzgar, aprende a mirar al otro sin juzgar. Entonces, de aquí nace la empatía auténtica. Ujú. Claro. Ahora, saber que también estas personas que puedan tener estos temas son personas muy creativas, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de TDAH, personas que tienen este diagnóstico, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, se sabe que son personas que tienen mucha tendencia a la creatividad, ¿no? Y de hecho que una forma que va a ayudar a empatizar con ellos y a que se pueda llegar a expresar va a ser también a través del arte. Esto va a favorecer más el que sean más creativos y que expresen aún más. Entonces, reconocer sus talentos es muy importante. Hablamos mucho de la empatía, de esta habilidad socioemocional, de ponernos en el lugar de los demás, de sentir lo que sienten los demás. Y esto no es un tema teórico, es un tema más que todo práctico, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a desarrollar la empatía? No es teniendo el concepto claro de lo que es, sino practicarlo. ¿Cómo lo practicamos? Sabiendo que cuando una persona está en aprietos podamos hacer algo al respecto, ¿no? Evitar esta indiferencia, simplemente escuchar y bueno, pues ya se le pasará, o ya ella verá cómo lo soluciona, es su problema, ¿no? Que lo arreglen. No, entonces una persona que realmente tiene esta empatía va a hacer algo al respecto, va a llegar a sentir lo mismo que siente esa persona, se va a conmover y la va a ayudar, pues. Entonces, eso es ser empáticos. Ahora hay Claro. profesiones en donde podemos desarrollar más esta empatía. De hecho, que es importante que todos la podamos desarrollar. Pero sí hay profesiones que diría están más vinculadas a desarrollar más esta empatía, que luego va a favorecer el que se desarrollen valores importantes como la solidaridad, el respeto, la responsabilidad social, todo lo que tiene que ver con el tema social, ¿no? Esta empatía es fundamental ponerla en práctica y todos los días tenemos como para poder ahí practicar en eso. Así es. Cecilia, Estamos ¿qué nos, hablando, estamos, sí, sí, te escucho, te escucho. qué nos puedes decir, Cecilia, sobre de repente algunas situaciones que hayas visto en tu experiencia ya de haber tratado con muchas personas? Porque hay algunas personas que les cuesta más desarrollar esta empatía, ¿no? Porque es que hay unas personas que tienen más esa apertura, esta facilidad para ser empáticos y tener esta verdadera vocación de servicio y ayudar, mientras que otros no. Y es también un tema que yo decía hace rato, bueno, hay ciertas profesiones que deben de estar más vinculadas a ello, pero a veces no se ve, ¿no? A veces se esperaría que quienes están más orientados a profesiones que tienen que ver con el tema social, como digo, tengan más esta dosis de empatía, pero a veces no se ve. ¿Qué pasa en la sociedad? Algo, yo digo que se está generando más comportamientos de tipo individualista, ¿no? Entonces, es como que la gente está muy enfocada en lo suyo
y ya no Ujú. importa tanto los demás, cuando en realidad, pues, hay que tener claras las cosas y saber, pues, más, darle valor a nuestra profesión y ponerlo en práctica. Ay, es una pregunta muy bonita y muy grande para mí, porque puedo compartirte muchas experiencias, pero me voy a centrar mucho en lo que es la identificación emocional segura, que es que a través de los personajes, los colores, la postura dibujada, el niño puede reconocer emociones ajenas sin sentirse amenazado. Pero si bien el arte, o sea, crea distancia protectora y comprensión profunda, si hablamos de la empatía, primero hablaremos de lo que es la regulación compartida, ¿no? O sea, cuando nos observamos, cuando nos enojamos, cuando nos entristecemos y aprendemos que a través de la emoción a reconocer también las emociones de la otra persona, pero más la de nosotros, ¿no? Que es, si yo me siento diferente, ¿por qué me siento raro? En el caso de un niño no lo va a entender porque el niño Mm, es excluido de un grupo, porque un adolescente o uno en la pubertad que está procesando todos los cambios, porque está sufriendo, ¿no? Ese dolor de que, ¿por qué no soy como antes? Y si soy como antes me aceptan y si ya siento que ya soy una señorita y me visto igual, soy aceptada. O sea, son muchos factores pero acá lo más importante es el trabajo de la crianza, que es cómo me ven mis padres, cómo me siento yo, cómo me ve mi abuelita, cómo me ve mi tía, porque sí es importante hasta que el tiempo vivimos, porque a veces es inevitable ver, estoy viendo con una tía que padece de algo, o una abuelita que está en su proceso de etapa, vamos a decir, estamos hablando de las personas que cargan con alguna dolencia, influye mucho también dentro de la convivencia, la autoestima y la empatía. O sea, son y yo creo que es muy grande lo que puede influir en mí, pero hay algo importante siempre es respetar la personalidad del niño. Es como es, no. ¿Qué más hay que medir? ¿Qué más hay que potenciar? Los padres se autoexigen mucho en ser los padres más completos y más perfectos. Lo que los papás a veces no sabemos es que hay que dar exactamente lo que tenemos, lo que sabemos y lo que realmente tenemos como potencial de padre. Yo doy lo que tengo, pero lo doy bien. ujú, Ya no hay que estresarnos tanto en releer tantos libros de cómo ser un buen padre, cómo lidiar con un hijo inteligente, demandante. No, yo creo que ahorita es actualizarnos, es humanizarnos más como personas, ser compasivos para que ellos se sientan comprendidos, amados, aceptados sobre todo. Como te decía, pueden hacer un niño con una familia inventada o estructurada, pero que sienten huérfanos, porque vivimos también en un mundo de mucha presión social y esa estructura social también afecta porque distorsiona y también entra en disonancia y dicen, si yo tengo mi familia, ¿por qué mi familia no es como la otra? Que sería más saludable. Pero bueno, son muchos factores que influyen mucho en cómo yo empatizo, cómo yo me regulo, cómo yo me entiendo a mí mismo o por qué me siento raro. Lo que sí tengo bien claro es que los niños creativos son los niños que tienen mucho más opciones de sentirse felices. ¿No? Y dicen, pero ujú, ¿por qué estás solo? ¿Por qué juega solo? No, no está solo. O sea, sabe tener su propio espacio. Pero no sé, de repente hay gente desolado. No es lo mismo estar desolado que sentirse solo. Un niño aprende a buscar sus opciones con sus juguetes, con sus libros, con sus ujú, pinturas. Y si lo interrumpe, bloquea justamente su esquema. ¿No? Ellos se están regulando. ujú, Entonces siempre es importante acompañarlos con reflexión, en no interpretarlos. Como te digo, son diferentes situaciones o escenarios que vive un niño o un adolescente. ujú. Claro, definitivamente, ¿no? Y algo que es muy importante, Cecilia, es justamente saber que los padres son el ejemplo de estas habilidades socioemocionales, ¿no? Y si por ahí nos enfocamos al tema de la comunicación asertiva y efectiva, pues los padres tienen que ser ejemplo de esta comunicación si quieren que sus hijos aprendan también ello. Muchas veces pasa que las parejas se separan, ¿no? Hoy en día es la tendencia, digamos así, de que están un tiempo, tienen los niños y luego se separan. Y luego se ponen esa barrera de decir, bueno, estamos separados, ya no hay comunicación, ¿no? Yo estoy con una persona, tú estás con otra persona, nosotros ya no tenemos que comunicarnos. Los niños en la puerta, ¿no? A la hora que se los va a llevar ya sea la mamá o el papá, pero nosotros ya no tenemos nada que hablar.
En ese sentido, ¿qué ejemplo le están dando de comunicación asertiva y efectiva? ¿Qué tipo de ejemplo, si es que los niños están viendo que ellos como padres, como adultos, no saben comunicarse, no tienen esta dosis de empatía? Entonces, ¿cómo les van a pedir pues a sus hijos eso si es que ellos están cerrándoles esta posibilidad de este enorme aprendizaje en su vida, que es la empatía y la comunicación asertiva? O sea, yo digo, si tantas parejas, porque antes de casarse, antes de convivir, antes de tener a sus hijos, seguramente han tenido pues otras parejas previas, ¿no? Otras enamoradas, enamorados, y han terminado la relación y han podido ser amigos de ellos, o al menos si los ven en la calle, pues saludarlos, hola, ¿cómo estás? ¿No? Desearles el bien porque han sido parte de su vida en algún momento. Entonces, el pensar también de que han estado compartiendo con esa persona un momento en su vida y también amerita, pues, que tengan ese respeto. Me escucha un eco, Cecilia, mientras hablo. No sé si se puede parar ese, ese eco. No sé qué ha pasado nuevamente. Sí, lo que pasa es que cuando recibo una llamada yo aprieto para no recibirla, ¿no? Ah, ok, ok. Ya. Ujú. A ver si se Bien, puede a parar ver, eso ya. sí, a ver, vamos a centrarnos en lo que tú me estás narrando, ¿no? Que es Sí, porque quería la terminar un poquito de dar la idea, pero no sé si se puede parar para que pueda, o sea, seguir la entrevista sin ese eco. ya, a ver, voy a silenciar A para ver, que puedas hablar. entonces le seguía dando la idea, ¿no? El hecho es de que muchas parejas se separan y luego cortan la comunicación con los padres o las madres de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que les están dando una imagen y un modelo inadecuado de esta importante habilidad socioemocional que es la comunicación asertiva, efectiva, la empatía. Entonces, ahí es importante que ellos como personas ya mayores, adultos, responsables, puedan decir, bueno, yo con la madre de mi hijo, de mi hija, con el padre de mi hijo, de mi hija, no tengo pues por qué dejar esta comunicación de esta manera. La educación siempre de por medio, el saludo, el respeto y comunicarse por temas puntuales por el bien de los hijos. ¿Sí? Pensar en ya que son padres y que tienen hijos y que estos hijos van a aprender de sus modelos y por ende enseñarles lo mejor. Entonces, darles este ejemplo de comunicarse sanamente, de comunicarse con respeto, ayuda bastante. ¿Qué podrías decir de esto, Cecilia, por favor? Ahora no te escucho. Se ha acordado. Bien, cuando una pareja se separa, el niño no necesita explicaciones. O sea, Ujú. y mucho menos explicarle de forma compleja, hijito, tenemos que dar contigo. Así sea el niño Claro. que tenga una inteligencia elevada, ¿no? No necesita tampoco ni silencios, necesita seguridad emocional. Ujú. Entonces, si bien hablamos de la asertividad, entonces nos estamos centrando más en el escenario que en la persona. Por eso que es importante que los adultos sostengan el proceso de una separación, hagamos todo lo posible para que el niño entienda que lo que se separan no son los padres, sino la pareja. Y eso es Ujú. un orden muy importante. Entonces, ¿qué necesita el niño cuando los padres se separan? Decir la verdad con palabras simples, porque el niño percibe todo. No, no hablar le va a generar angustia, ansiedad, incertidumbre. ¿No? Entonces mamá y papá ya no vivirán juntos, pero los dos te seguiremos amando, evitar culpar al otro, dar detalles de los conflictos, no usar, aquí hay algo muy importante, que a veces usamos al niño como terapeuta, como confidente. Dime qué ha hecho tu papá, o dime qué ha hecho tu mamá, o dime... Entonces contaminamos la mente del niño. Entonces la idea es seguir con la crianza, pero esta vez papá por un lado y mamá por otro lado. O sea, no podemos alterar lo que nos ha costado desde bebé haberlo criado, ¿no? Darle, respetar su infancia, respetar su salud mental, emocional. Entonces, y reafirmar algo importante, porque todo niño se siente culpable, reafirmar que no es su culpa. Porque Ujú. muchos niños dicen,
¿Y si yo no hubiera sido mejor? ¿Y si yo me hubiese portado mejor? No se hubiesen separado. Entonces, hay que repetir cuantas veces sea necesario. Esto no pasó por ti. Los adultos tomamos una decisión. Y permitir todas las emociones también, enojarse, entristecerse, callar. Como dicen, las emociones duran 90 segundos, pero en un niño tratamos de que su cajita mental llenarla de soluciones, ¿no? Y Ujú. no de crear un drama y un escenario. Este, yo sé que no es tan fácil hablarlo de palabra, pero también tenemos padres que son muy complicados, ¿no? Que es, también ellos mismos procesan, ¿no? Que es la separación, de no ver a su hijo en las mañanas, la mamá, entonces se rompe toda una dinámica familiar. Entonces, la emoción necesita espacio antes que corrección en mantener la rutina, sobre todo, ¿no? Que es los horarios, la escuela. O sea, todo eso debe combinar. La única diferencia es que no está. O sea, la estabilidad externa calma la interna. Ujú. Y no poner al niño en el medio. Como te digo, no mensajero, no juez y no un cuidador emocional de los padres. El niño no debe cargar conflictos que no le pertenecen. Exacto. Y para eso es muy importante que aprendan de ese adecuado modelo de comunicación asertiva, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Nuevamente el eco, Cecilia, si lo puedes cortar para que no se escuche el eco. Ya. Entonces, otra de las habilidades socioemocionales que es muy importante porque hemos hablado de la autoestima, de la empatía, de la comunicación asertiva y efectiva, y que, bueno, esto decía hace rato también nos trae a desarrollar valores como el respeto, la responsabilidad social y la solidaridad, que son muy importantes en nuestra sociedad. Saber tomar decisiones, que esto no se da de la noche a la mañana, se requiere de un entrenamiento previo. Entonces, muchas veces decimos, tenemos autoridades, y esto es algo real, ¿no? Autoridades que no saben tomar decisiones, que se demora mucho ese proceso o que delegan a otros a que se las tomen por ellos, etcétera. Y es que se necesita de este entrenamiento previo y esto se da con mucho tiempo atrás, con muchas horas de práctica en donde se necesita pues de este gran aprendizaje. Quienes quieran tomar sobre todo cargos importantes, ser autoridades, pues tienen que saber que tienen ya que ir teniendo este entrenamiento y qué mejor que trabajarlo desde la niñez, ¿verdad, Cecilia? ¿Qué podrías decirnos de esto también? Otra vez el audio. Otra pregunta que me encanta, que es hablar de las habilidades emocionales. Bueno, desde el mensaje de a ver que nos da Carl Rogers, ¿no? Las habilidades emocionales nos enseñan corrigiendo, o sea, no se enseñan corrigiendo a la persona, se desarrollan cuando una persona se siente aceptada. Qué importante es eso. O sea, cuando un niño es escuchado sin juicio, aprende a escucharse él mismo. Cuando es comprendido, aprende a comprenderse a sí mismo. Y cuando se siente valorado, tal como es, desarrolla una seguridad necesaria para regular sus emociones y poder relacionarse mucho mejor con los demás. Ujú. Entonces, sí es importante, como te digo, la educación emocional para mí. La educación emocional es la base fundamental que lleva junto con la inteligencia emocional y con todas las dimensiones a las cuales tú me estás describiendo, ¿no? Que es la empatía, la asertividad. Entonces, desde una mirada humanista, las habilidades emocionales nacen del vínculo, nacen del vínculo. El niño que se siente aceptado, comprendido y respetado, aprende a reconocerse lo que siente, a regularlo sobre todo y a comunicarse sin miedo. Eso. Para mí es Ahora, así, o sea, o sea, para cerrar un poco este tema de lo que ujú, me parece muy importante es que la aceptación genuina es el primer acto educativo emocional. ujú. Claro, el ser auténticos es tan valioso en este sentido, ¿no? El saber que realmente las personas se dan cuenta cuando decimos las cosas de manera sincera o no. Otra vez, Cecilia, el audio, por favor. Claro, El audio para que no se vuelva a escuchar el eco. Entonces, el ser auténticos es muy importante porque eso te va a permitir también llegar a la otra persona de una manera empática, ¿no? Es decir, la persona finalmente va a captar, pues, de este lenguaje no verbal, de esta comunicación no verbal que se da a través de lo que nosotros
observamos, ¿no? Estos gestos, el tono de voz, la postura de nuestras manos, de nuestro cuerpo en general, porque siempre digo, nuestro cuerpo habla, nuestro rostro habla, no es necesario decir a veces, ¿no? O vocalizar o decirlo en palabras verbalmente, sino también observar nuestra postura y ahí es que nos vamos a dar cuenta realmente de cómo está la persona. Entonces, el ser auténticos, el ser sinceros, el ser espontáneos, el mostrar esta autenticidad que nos permita tener esta vocación de servicio de una manera real, ¿no es cierto? Tener esta vocación de servicio que nos permita, pues, sensibilizarnos ante situaciones que les puedan estar ocurriendo y pasando a los demás. Entonces, esto es muy importante. Es importante también tener en cuenta esta habilidad socioemocional de saber trabajar en equipo, a veces y muchas veces pasa, ¿no? Que se dan trabajos, y esto en los colegios, en las universidades, incluso en el ámbito laboral, se delega trabajos en equipo, ¿no? Para que puedan hacerlo, se supone, más rápido y de manera más efectiva. Pero ¿qué pasa? Que a veces hay esa falta de entrenamiento en donde dicen, bueno, cada uno hace una parte, cada quien de manera individual, y luego lo juntamos y ya está, el trabajo en equipo, ya está listo. Eso no es, pues, trabajo en equipo quiere decir que todos hagan todo, que todos juntos tengan esa oportunidad de dialogar, de comunicarse, de hacer uso de estas habilidades socioemocionales justamente, de ahí trabajar lo que es la empatía, la gestión de emociones, incluso lo que es la escucha activa, la comunicación asertiva, efectiva, el resolver conflictos, el buscar soluciones también, y desde ahí el que puedan tener este entrenamiento que les va a servir en su vida, porque igual en el trabajo lo van a tener que hacer, en donde tengan esa forma de poder, entre todos juntos, hacer un buen trabajo en equipo, ¿no? Y aquí es clave la comunicación nuevamente. ¿Para qué? Para que todos tengan esa oportunidad de este importante aprendizaje. Entonces ahí es donde se les tiene que enseñar también en este proceso educativo a saber desarrollar esta habilidad socioemocional, en donde quisiera, Cecilia, que nos digas cuál es la mejor forma de trabajar en equipo según ya tu especialidad, en donde has visto seguramente muchas formas, y acá incluso desarrollar la creatividad, porque yo digo siempre, y que he también enseñado en docencia universitaria, he puesto puntos extras a la creatividad en los trabajos en equipo. Porque tiene que haber esta diferencia, a mí me gusta mucho marcar la diferencia y ver pues algo original, algo que me aporte en algo distinto, algo novedoso, algo diferentes, porque yo pienso que la idea es eso, buscar e incentivar la innovación. ¿Qué podrías decirnos, Cecilia, en ello? Tu audio otra vez para Bueno, escucharte. empezando, Consuelo, por la familia, Ujú, ¿no? El trabajo de equipo empieza por familia, pero primero empezamos con el niño, porque el niño va creando los puentes. Los papás tienen mucho interés en que el niño se regule. Los papás acuden a un psicólogo no porque no estén preparados como padres, sino por falta de información. Y se trabaja mucho la psicoeducación. Entonces, la arteterapia no trabaja solamente con el niño, trabaja con el vínculo. Y cuando la familia se involucra, el proceso terapéutico se fortalece y se sostiene y se integra a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, no para cambiar la dinámica familiar, no para cambiar al papá, a la mamá, sino ahí vamos formando un programa que tenga un plazo, ¿no? Vamos a decir como la programación neurolingüística, o si es posible hasta 3 meses, en que ellos tienen un seguimiento, un acompañamiento, un monitoreo, donde ellos se sientan ellos también contenidos, ¿no? No se sientan como que agotados, que lo están intentando, que no lo logran. Es un acompañamiento continuo, este, porque finalmente el niño nunca vive aislado, sus emociones se construyen en relación. Entonces, cuando la familia acompaña, el niño no se siente solo en su proceso. Eso ujú, para mí es básico. Por eso que la terapia construye un trabajo en equipo, lenguaje común, todos pueden expresarse, no se busca culpables, se valida la emoción. Padres y niños aprenden a mirarse sin juicio. Por eso, ujú. otra vez más, te pido,
que recuerdes que lo que tú mencionas es la empatía, ¿no? Que es observar la creación del niño y la familia, lo que es cómo comprende su mundo interno. A veces los papás no lo saben, reconocer emociones no dichas, desarrollar sensibilidad emocional. O sea, el arte abre diálogos que la palabra, ¿no? Incluso que la palabra no lo logra, sola no la logra, ¿te das cuenta? O sea, estamos hablando de reparaciones de vínculos también, crear Ujú. juntos. Claro. Claro, ahí has dado un enfoque importante en donde centrarnos en la base de este desarrollo de habilidades socioemocionales es la familia, ¿no? Entonces también si es que los niños ven que los padres trabajan en equipo, que toda la familia en general trabaja en equipo, pues van a poder también tener ese aprendizaje, ¿no? Ahí qué importante que es que los padres también deleguen responsabilidades. Mira, alguien va a dedicarse a hacer tal actividad en la casa, la otra persona al otro, la mamá, el papá, cada quien tiene pues claras sus funciones en el hogar y poder entre todos juntos trabajar en equipo. Y esto mismo decía en el ámbito educativo, qué importante que es que también los docentes universitarios puedan enseñar lo que es realmente un verdadero trabajo en equipo, ¿no? El hecho de que tengan este aprendizaje, y esto desde niños, cuando están en los colegios, porque vemos que desde pequeñitos ya se les enseña a trabajar en equipo, pero a veces, muchas veces hay estos temas de que unos dicen, pero es trabajo en equipo, y unos porque hacen más que otros, unos porque solamente hacen su parte y luego lo envían, otros incluso ni siquiera hacen su parte, se las dejan ya a los otros y a veces ni les interesa, ¿no? Y es todo un tema, ¿no? Yo he visto chicos que han resultado muy frustrados en estos trabajos en equipo porque de repente no estaban de acuerdo cómo lo hacían los demás y al final terminaban haciéndolo solos y todo, ¿no? Otros que terminaban diciendo, no, ya, voy a hacerlo solito y voy a hablarle a la profesora y ya no, o sea, otros chicos que de repente tienen una actitud mucho más desinteresada y no les interesa realmente cómo puedan estar pasándola a los demás. Es decir, todo un tema que requiere también de una enseñanza y un aprendizaje importante, ¿no? Ya enfocándonos en el tema de los estudios y luego también laboral, ¿no? Porque es un entrenamiento, o sea, la idea de este aprendizaje en los estudios es que después sirva finalmente también para aportar en el trabajo, el saber trabajar en equipo. Entonces, qué importante que es esto también desde este ámbito importante que es la educación, ¿no? En donde se requiere también de esta paciencia, empatía, todo ello. Y luego una habilidad sumamente importante que es la de saber resolver conflictos, ¿no? Acá qué importante es esta lluvia de alternativas, de ideas de solución. Saber que para resolver no solamente hay una forma, sino muchísimas. Y tener esa apertura para también saber escoger, seleccionar, etcétera. ¿Qué podrías decirnos, Cecilia, cuál es la mejor forma de resolver un conflicto en tu opinión? ¿Ahora? ¿Me escuchas Ya, ahora? Ok. sí. Bueno, yo me quedé pensando bastante en lo que es la interacción familiar. Sí me gustaría un poco lo que es decirte que cuando la familia crea junto al niño, también se transforma, ¿no? Todo es un trabajo de equipo. Sin embargo, si hablamos de la resolución de conflictos desde la educación emocional y la terapia, pues no comienza cuando aparece el problema, sino comienza cuando una persona aprende a reconocer lo que siente. O sea, desde una mirada humanista, el conflicto no es una falla, es una oportunidad de comprensión y crecimiento. Entonces es una oportunidad. Cuando dicen, hablamos de crisis y una transformación, Ujú, porque los conflictos van escalando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la emoción no es escuchada, la palabra no alcanza, el miedo reemplaza el diálogo. Y para mí el miedo tiene que ser un miedo inteligente, ¿no? Es otro tema mucho más grande, porque el ujú, miedo paraliza, ¿no? Y entonces, cuando la emoción no tiene espacio, el conflicto toma fuerza. Es por eso que en la terapia ayuda mucho lo que es a resolver los conflictos, ¿no? Porque baja la intensidad emocional, el arte permite descargar la tensión sin violencia, pintando, modelando, trazando,
antes de hablar. Primero se regula y luego se dialoga, o sea, y hace visible lo que no se dice. Entonces, lo visible se puede trabajar, lo oculto no se actúa. Por eso la resolución de conflictos fomenta mucho la empatía también. Entonces, es, son, es todo un campo muy bonito que se le da opciones al niño, ¿no? Ujú. Cuando ellos tienen sus preguntas difíciles que no le entienden, o un problema, ¿no? Por ejemplo, yo siempre le digo, es que ya no, es que tengo un problema, dice, por ejemplo, un adolescente. Y yo le digo, no lo tienes, porque del momento que ya me lo estás contando, desapareció. Ahora lo que tienes tú es una situación, tú y yo, que resolver. Entonces eso baja un poco y le da un panorama mucho más claro, ¿no? ¿Qué es lo que quiere resolver según él? Claro, O sea, le damos una exacto. estructura, les damos una estructura de la respuesta, ¿no? Alternativas. Ujú. Sí, siempre es Sí, importante siempre tener es importante esta tener esta lluvia de lluvia de alternativas. Otra vez alternativas. el audio, Otra vez el Cecilia, por audio, favor. Cecilia, por favor. Y entonces saber que podamos resolver los problemas de diferentes maneras, teniendo esta apertura, esta flexibilidad para poder tener una verdadera intención de resolver algo, tenemos que enfocarnos en el problema y no en la persona. Entonces, saber ahí que hay que hacer objetivos también y tener pues estas habilidades socioemocionales que hemos hablado antes en función también de tener la apertura para resolver aquello que puede estar generando estas emociones negativas y gestionar adecuadamente nuestras emociones. Ahora, hay muchas formas de ejercicios que nos pueden servir para gestionar nuestras emociones, ¿no? Entonces, podríamos hablar, por ejemplo, del mindfulness, de poder trabajar ejercicios de respiración, ¿no? De diferentes formas en donde podamos tener estas meditaciones guiadas también que nos puedan servir para autocalmarnos, para atender, concentrarnos mejor, estar más presentes en este momento que se está viviendo, ¿no? Estar concentrados en el momento que vive la persona, en el aquí y el ahora, en lugar de estar divagando con ideas que no puedan ser funcionales y que no nos sirvan. Entonces hay que enfocarnos bien y trabajar todas estas estrategias, estas herramientas que nos puedan servir y que podamos también enseñárselas a los demás. ¿Algún último mensaje final que quisieras decir, Cecilia, en función de este desarrollo importante de la inteligencia emocional, de desarrollar adecuadamente nuestras habilidades socioemocionales y recordar que esto nos sirve en todas las áreas de nuestra vida? Bueno, me voy a centrar en lo último, que para mí es importante la educación emocional, que un conflicto resuelto emocionalmente educa más que 1000 castigos. Ujú. Entonces, y eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Entonces, Eso, Cecilia, para eso, muchísimas Cecilia, gracias. muchísimas gracias. Saber que Saber somos seres que humanos que somos seres aprendemos también a humanos que través de los aprendemos también a errores. través de los errores. Entonces, Entonces, podemos aprender podemos mejor aprender. si nos equivocamos y luego tenemos un aprendizaje que nos va a servir toda la vida y luego otra vez seguramente nos vamos a volver a equivocar porque aquí no hay nadie perfecto, somos seres imperfectos por naturaleza y tenemos esta enorme posibilidad de aprender de nuestros errores. La idea obviamente es aprenderlo y en el camino ir mejorando, ¿no? Entonces, eso sí tenemos que tener también estabilidad para poder ser resilientes y seguir adelante a pesar de las adversidades o dificultades. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu gran aporte en el programa. Acordarnos siempre que es muy importante el arte, porque a través del arte también nos expresamos y es una forma muy, muy importante de expresar y de canalizar nuestras emociones. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias también a todos quienes han escuchado y visto el programa el día de hoy. Como sabes, las transmisiones se dan siempre los días sábados a las 10 de la mañana de Perú y a las 4 de la tarde de España. Y les quiero recordar también, invitarlos a un taller importante que voy a desarrollar este día martes 16 de diciembre a las 5 de la tarde. Este taller está enfocado a estabilidad socioemocional que he tratado de hablar
mucho y enfatizar, que es la empatía. Empatía, la capacidad de ponernos en el lugar de los demás, de sentir lo que sienten los demás, y también la comunicación asertiva y efectiva, en donde necesitamos esta gran dosis de empatía, de comunicación no verbal, es decir, captar ahí, leer esta comunicación, esto que nos está enseñando las personas a través de sus gestos, su postura corporal. Como les digo, el cuerpo siempre habla y expresa, así que es importante estar atentos a él. Sí, los invito nuevamente a este taller, que se va a desarrollar el día martes 16 de diciembre a las 5 de la tarde. Para mayor información me pueden encontrar en mis redes sociales como Consuelo Napaico Alcalde, y siguiendo este programa, acuérdense de ponerle like, comentario y compartirlo también, para que más personas se puedan beneficiar con estas informaciones que se transmiten siempre en el programa Directo con Consuelo a través de CNM. Un abrazo muy grande y que tengan un excelente fin de semana. Gracias.